Bueno, muy buenas tardes. Bien, hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes Iván, buenas tardes Miguel. Vamos a iniciar el marco metodológico y le decía hace un momento a Miguel antes de empezar la grabación que voy a llevar este apartado con un enfoque un tanto diferente al que se consigue en los libros, obviamente sin salirme de los aspectos que debe tener el marco metodológico, pero haciéndolo de una manera lo más práctico posible, de manera que ustedes lo puedan ir apropiándose de los elementos que debe tener el marco metodológico, pero sobre todo de apropiarse y poderlos aplicar. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar, digamos, los aspectos fundamentales, algunos aspectos fundamentales del marco metodológico, y el día miércoles vamos a tener una actividad de suma importancia dentro del marco metodológico. Luego al final les voy a explicar de qué se va a tratar, ¿no? Entonces, bueno, voy a avanzar aquí y vamos a empezar por definir lo que es el marco metodológico. Definir lo que es el marco metodológico. Pues la pregunta sería ¿en qué consiste? ¿Qué es el marco metodológico? Pues bueno, consiste en precisar el cómo se va a realizar el estudio para responder el problema planteado. Ahora, para responder a ese cómo, es necesario averiguar cuáles técnicas e instrumentos y métodos de trabajo se van a utilizar para lograr los resultados que se esperan de nuestro estudio, es decir, del estudio que cada uno de ustedes está haciendo. Vamos a irnos ubicando ya desde la parte conceptual en lo que cada uno de ustedes está haciendo o piensa hacer. El otro aspecto es que debe responder al cómo se van a aplicar esas técnicas, esos instrumentos y métodos de trabajo para lograr los resultados esperados. Y aprovechar, es decir, cómo se va a aprovechar y analizar la información que se ha generado y documentado con los dos procedimientos anteriores. Vamos a ver un ejemplo, que es donde digo que va a estar un poco la diferencia con los aspectos de los textos sin restarles el mérito, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que ustedes, o cada uno de ustedes, va a hacer un diagnóstico acerca de su tema de estudio y para ello va a aplicar una entrevista. Entonces, en el marco metodológico debe mencionar qué va a utilizar, que va a utilizar la técnica de la entrevista, que es y el instrumento, además de nombrar la técnica que va a utilizar, que en este caso la técnica de la entrevista, también el instrumento que va a hacer, por ejemplo, una entrevista en profundidad. Entonces, tenemos la técnica y tenemos el instrumento. Más adelantito vamos a diferenciar los dos aspectos, qué es una técnica y qué es un instrumento. Además, debes precisar cómo la vas a validar. ¿Vas a validar a quién? A esa entrevista. ¿A quiénes y a cuántas personas vas a entrevistar? ¿En qué momento vas a aplicar la entrevista? ¿Cuál es el perfil de las personas que van a ser entrevistadas? ¿Cómo se va a procesar la información recolectada con esa entrevista y cómo se va a analizar? Como estamos viendo entonces, hemos hablado de los procedimientos, la parte procedimental que se deben establecer en el marco metodológico. Cualquiera que lea nuestro marco metodológico ya está sabiendo qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de esta pregunta, y estoy dando un ejemplo en el caso de una entrevista, que es todos los aspectos que debemos cubrir, todas las fases que debemos seguir. Bien, vamos a avanzar.
Entonces, el marco metodológico, vimos ya su concepto, vimos un ejemplo y nos estamos adelantando a este aspecto que está aquí, que son los procedimientos. Pero eso no importa. Entonces, el marco metodológico debe tener los tipos de investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la confiabilidad de estos instrumentos, los procedimientos, ya adelanté algo de ello, el sistema de análisis e interpretación de los resultados y las conclusiones. Las conclusiones serían si nosotros estamos ya ejecutando el proyecto. Si nosotros no estamos ejecutando el proyecto, nos quedamos únicamente en cómo vamos a analizar y cómo vamos a interpretar esos resultados. Entonces, en este apartado, nosotros vamos a ir desarrollando, o yo voy a ir desarrollando con ustedes cada uno de estos aspectos. Hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en estos dos, en los tipos de investigación y en la población y la muestra. Más adelante, que sería ya el miércoles, continuaremos con la población, con la población y muestra, y vamos a hacer un ejemplo allí práctico y le entramos aquí a las técnicas de recolección de datos y aquí ya vamos a hablar de validez de contenido. Pero eso es para el día miércoles. Entonces, voy a entrar en esto donde digo los tipos de investigación. Para algunos autores, como el caso de Canales, en su libro 1996, a lo mejor hay una nueva versión, pero él sostiene lo siguiente, dice: en el tipo de investigación incluye el nivel y el diseño de la investigación. Él aquí en esto incluye estos dos aspectos, nivel de investigación y diseño de investigación. Ahora, para este autor, el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con el cual se aborda un objeto o fenómeno de estudio. Según su nivel, el tipo de investigación puede ser, vamos a avanzar para ver cuáles serían esos tipos de investigación. Bueno, el cuantitativo, el cualitativo, el multimétodo, el exploratorio, el descriptivo, explicativo, estudios transversales y estudios longitudinales. Muy bien. Entonces, el cuantitativo, ya hemos hecho referencia y en él estamos, que se parte de lo preestablecido, de un problema, unos objetivos, todo está preestablecido y nos guiamos por allí, pero en el momento que estamos trabajando con ese aspecto preestablecido, no quiere decir que el problema se detiene, se para allí, no, el problema sigue, no sé si digamos como para hacerse menor o para incrementarse, porque nosotros estamos estudiando el problema a partir de un punto de partida, válgame la redundancia. El cualitativo es distinto. En el cualitativo nosotros estamos estudiando el fenómeno, pero dentro, con la comunidad que lo estamos haciendo, inmersos dentro de esa comunidad. Y el multimétodo, pues, es la combinación de estos dos. Ahora bien, entonces, en el caso del método, del tipo de investigación o nivel de investigación, como lo queramos llamar en este caso, exploratorio, del cual hice referencia al inicio, si mal no recuerdo, y bueno, pues no vale creo que es conveniente pues reforzar un poco eso, recordarlo un poco más, afianzarlo un poco más. Y bueno, este estudio exploratorio pues es el que se realiza sobre la línea de investigación o el tema de estudio, como lo hemos llamado, o el objeto, que son poco conocidos y estudiados, y sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. Vamos a ver algunos ejemplos. Las primeras investigaciones acerca de esa enfermedad llamada Zika, chikungunya o del SIDA, por ser enfermedades nuevas para su momento, obviamente, no se conocían sus causas ni formas de transmisión. Lo propio ocurrió en sus inicios con los métodos de enseñanza-aprendizaje mediados con la tecnología. Entonces, allí cuando se empezó con eso, pues eran unos estudios exploratorios. En el caso de la investigación descriptiva, tiene como propósito
digamos, el propósito del investigador es describir situaciones y eventos, expresar cómo se manifiesta determinado fenómeno. Con este tipo de investigación se busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno sometido al análisis. Veamos un ejemplo. Proporción de alumnos universitarios que presentan síntomas de estrés académico o con dificultades en sus hábitos y actitudes de estudio. Este sería un tema a estudiarlo. ¿Por cuál tipo de investigación? El descriptivo. Otro, los estudios censales. Los estudios censales son descriptivos. ¿Por qué? Bueno, porque se van a analizar las características de la familia, de dónde viven, del piso de la casa, etcétera, ¿no? Otro ejemplo sería conocer la intención de votar de los electores en las elecciones de alcaldes y gobernadores anunciadas por el régimen en Venezuela. Son casos concretos, como les dije, son casos prácticos. Esto que está aquí, esto último ustedes lo conocen ya por los medios internacionales, ¿no? Ese aviso que dio el régimen acá con esas elecciones. Entre otros, bueno, voy a detener por un momento este video acá y para escuchar de ustedes